Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Tangente con las entrevistas. Ahora estamos haciendo, como ya saben, ronda de entrevistas a candidaturas de alcalde, alcaldesa de la ciudad de Guatemala. Antes de empezar la entrevista, acuérdense, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify o a su plataforma de podcast favorita y síganos en nuestras redes sociales Tangente GT. Nos acompaña Roberto González Canela el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los televidentes y audioescuchas y feliz de estar por acá. Es la segunda vez que tú y yo estamos en esto. ¿Te acuerdas de la primera o no? No como comunicador así masivo, pero sí me entrevistaste en 2015. Sí, en un grupo de jóvenes, no creo ProJóvenes o grupo ProLíderes se llama. ProLíderes. En esa ocasión ibas de presidente. Sí. Me recuerdo que me invitaron a un salón y ahí me entrevistaste. Y ahí creo que te conocí como una persona de mucho carácter. Sí, sí, me recuerdo que preguntas duras pero la verdad es que los jóvenes... Igual, ¿eh? Con mucho gusto. Hoy van a ser duras también. Bueno. Vamos a hablar de alguna manera de esa experiencia de 2015, sí, ¿no? Que yo creo que es la que muchas veces la gente tiene siempre asociada a ti en esta carrera de ahora. Sí. ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Estás cansado? Bien. No, entras en una fase de ya para ti adrenalina. esto es... No, se cansa uno. Pero es un quehacer diario, ya es como cuarta campaña sí. De la capital. Pero normalmente en periodos entre campaña y ahora que la ley solo te permite 90 días, sinceramente ya el trabajo de campo, digamos, y la parte digital te complementa mucho para poder difundir tus mensajes. Antes sí era casi que trabajo de hormiga permanentemente. O sea, si hubiera desarrollado tanto las redes y la tecnología de comunicación, yo te diría que 90 días para hacer una campaña era condenar a cualquiera que quisiera hacerse marca, ¿verdad? Por eso es que antes eran tan importantes los símbolos. Siempre ganaría el que tiene... tiene conocimiento de marca. De hecho, todavía lo es. Esa ley estuvo más inclinada a favorecer a los conocidos, digamos, desde el punto de vista de marca. Es muy difícil en solo 90 días pretender posicionar un mensaje, una persona, un símbolo, pero tú te das cuenta ahora que las redes sociales también te permiten figurar, digamos, literalmente como un ciudadano y darte a conocer, que son los fenómenos que hemos visto en las elecciones, no solo aquí en Guatemala, sino que alrededor del mundo, ¿no? O sea, que son personas que tal vez no han figurado incluso en cargos, incluso de exposición pública, o actividades sociales muy difundidas como deportistas o artistas, etcétera. Hoy sinceramente la tecnología ha facilitado esa difusión. Carlos Pineda, ¿no? El ejemplo es él. Es un nuevo referente. ¿Tú lo viste en el terreno? Morales, ¿Lo viste en el terreno, digamos, de que estabas haciendo tu campaña y de repente empezabas a escuchar el nombre de este Carlos Pineda? Sí, sobre todo me lo comentaba gente joven, que había una persona que había ayudado con avioneta en la pandemia, algunos desastres también de lluvias y que él mismo llegaba, se fue conociendo en redes sociales, digamos, por esas actividades. También una especie de enseñaba cosas, que es un poco el concepto de 2.0, sale alguien pues haciendo un... Didáctico. Haciendo un plato de comida, digamos, y te enseña la receta y es una forma de reciprocidad entre el oyente y el que lo está difundiendo. Yo creo que esta es la nueva generación, digamos, que surgen como grandes conocidos, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes tú en ese mundo? Después de haber sido un político de campaña de hormiga, ¿cómo te sientes en redes sociales? Mira, desde el punto de vista personal y si quieres, no sé si la palabra es teórico, pero hace 16 años yo sufrí una experiencia de comunicación impactante, digamos, sensacionalista, que fueron mis anuncios, digamos. Yo, si quieres, un poco antes de tiempo, porque ni siquiera existían redes sociales. El guacalazo. YouTube estaba
incipiente. Estaba empezando. 2007 empezaba. Pero medio me ayudó porque me hicieron un doblaje. Los Ronald McKay, no sé si eran los Tres Ratones, pero él estaba ahí Pero ellos me hicieron unos doblajes que yo recuerdo, decía yo, ¿cómo saben de mí? Y mucho fueron por esos doblajes en YouTube, pero estaba muy incipiente. Realmente mis spots eran para pautarse en canal, digamos, televisión. Sí. Ahora ya YouTube en Guatemala tiene como 6 millones o algo así de usuarios. Es otro nivel. Pero volviendo al tema, tuve esa incursión, digamos, en una nueva generación que quería ya no Hollywood, ya no quería hacer el anuncio tradicional político, y eso fue una innovación, creo yo, en política en su momento. Ir a la zona 18, ir en la madrugada, irse a bañar ahí, y sobre todo hacer las escenas, digamos, semidesnudo, fue algo muy impactante. Pero fue tu primero y sacaste 110,000 votos. Sí. Nada más empezar. De allí has sacado 130, 140. Sí, porque no has subido muchísimo. Esos spots te valieron 110,000 de tu capital político. Y es que lo que sucede es que realmente te das a conocer. Llega un momento donde el conocimiento, digamos, bueno, ya te conocen, tienen que ir ya conociendo más sustancia, más contenido, más mensajes. Pero digamos, asociando el tema de las comunicaciones, yo creo que fui producto de la combinación de tecnología, en el caso de YouTube, y un nuevo sentimiento, diría yo, una nueva demanda ciudadana mundial de ver cosas reales, los realities, que hicieron que todas las producciones tradicionales fueran decayendo, a nivel de películas igual, ¿verdad? El tipo de programas, el tipo de impactos que tú tienes, y que no hemos salido de eso, al contrario, se ha incrementado más, sí, y se premia mucho más. Autenticidad, de alguna manera. Se premia ¿verdad? mucho más, entonces... Cuando te vas con tu familia y les dices, me voy a presentar una cuarta vez, ¿qué te dicen? No te dicen nada, la papá, o ala, cariño mío, ya, déjalo. Sí, un poco. Ya valió. Un poco, pero no lo ven como... Han visto... Y sienten orgullo de que cuando has tenido una ruta razonable, más que perseverar, vas siguiendo tus métricas, digamos. Al principio me quedé a 25 puntos, no cuento que arranqué a 72-0. O sea, mi primera encuesta, que nunca se me olvida, me la dieron en Wendy's de la zona 13, nunca se me olvida, el año 2007. 7 ya. En Wendy's de la zona 13, nunca se me olvida, llegó el encuestador y se hacía todo tipo de quesos para no decirme la realidad. Y llegó la gráfica donde me tenía que decir que era 72 Álvaro Arzú y yo tenía 0.00 y le dije, mire, esta centésima es mi tía que ha de haber encuestado ahí en un mall. La verdad es que... ¿Eran 72 él y quién más? 72-0 y faltaban 5 meses. Por eso te digo que me quedé 50. ¿Pero los demás no saben o contesta o cómo era? Ya ni me recuerdo. No, sí estaba Rabé, estaba Cayo Castillo, estaba Jorge Briz. Es que a Rabé le fue bien contra Fritz. No le fue mal. Mira, el segundo, si no estoy mal, era Rabé como con 4 puntos. De ahí venía Cayo Castillo del IRTRA, que era una figura que había sido premiada en ese entonces y muy conocida. 3%, y de ahí venían como 10%. Y ya cuando te engloban en el 0%, ya... Bueno, entonces, a una persona que conoce, digamos, yo conocía de campañas, conocía del tiempo, conocía de las implicaciones, era una osadía tomar la decisión. Pero entonces me quedo a 24 puntos esa vez, continúo fundando Creo. ¿Tú tienes 30 en esa ocasión? Tenía 39 años. No, digo 30% me refiero. 29. Fue 54 a 29. Sí. La segunda saqué 31, pero ya Arzú 36 y pico. Sí, que es la segunda es la de Sinibaldi. Que ya participo con Creo y que entra un tercer lugar, que se fue segundo lugar toda la elección. Todas las encuestas le daban segundo y acabó con 26. Sí, que Sinibaldi, yo iba de tercero. Me acuerdo de esas pancartas, yo ahí sí ya vivía aquí, fue mi primera campaña, y me acuerdo de esa pancarta espectacular que estaba con su cara, porque había promocionado un programa de televisión que se llamaba Hablando con Alejandro Sinibaldi. 3 años y medio antes. 3 años y medio antes, y había puesto, y él tenía una empresa de vallas también, ¿verdad? Y había puesto una
no en la Roosevelt, ¿dónde estaba esa? Se veía por toda la ciudad. No, y tenía lo que se llama unipolares, tenía unipolares en muchos Pero en lados. Próceres había una que era redonda con su cara. Sí. Y casi en cualquier lugar de la ciudad veías su cara, era impresionante. No, y le ganaste por 5 puntos, ¿verdad? 26 y yo 31. 31, sí. Fue 37, digamos, 31 y 26. Va, y en la 2019 fue con Creo. Sacas 35. La última sacó 35 y 38, 35 y pico y 38 Quiñones. Va. Entonces, solo volviendo al tema de los hijos, un poquito para no perder el hilo. Obviamente uno les expone esto a los hijos. Los hijos, bueno, mis 2 hijos ya estudian ingeniería, les dices, ya son adultos. Voy a sacar 38, 39. No, les voy diciendo, bueno, tomemos un poquito ya ahora son adultos, entonces ya no es como antes, que tenían 9 años, tenían 7 años, y ahora ya participan, y fue cabalmente antes de fin de año, antes de irnos a pasar juntos la Navidad, hace 6 meses, que pues ya les planteo, les digo, miren, esta posibilidad, están estas condiciones, está en este escenario, este contexto, y bueno, su papá va a continuar si esta ruta es razonable, y sobre todo el tema de no dejar tirado esto en la orilla desde el punto de vista de la métrica. Entonces, digamos que lo entienden y lo apoyan a uno muchísimo, digamos, mis 3 hijos y mi esposa superpuestos con uno, no se vinculan en nada en política, digamos, pero me soportan espiritual y emocionalmente sobre todo, y también ahora que mis hijos son ingenieros me han dado tips de los algoritmos de TikTok y una serie de cosas, tienen mucho conocimiento de data, digamos, de análisis de datos y de inteligencia artificial y cosas que me dan unos chispazos. Por lo menos en febrero me explicaron qué era TikTok. Yo honestamente veía un montón de gente haciendo así el nuevo verbo de hacerlo. Estás muy joven. Yo no sabía qué era. Estás muy joven como para que para estar tan anticuado, ¿verdad? TikTok creo que ya existía hace 4 años, pero no es lo que es ahora. No, yo creo que sí. No existía. Yo creo que pero no sé. Pero es increíble. Sí. Esta es la elección del TikTok. Hace 4 años yo diría todavía mucho Twitter y Facebook, que sigue siendo todavía. El punto es que te apoyan, pero sí. Te van a seguir apoyando si pierdes. O sea, o ya te van a decir, papá, ya. No, mira. Ya 4 veces. Sí tiene sus costos. O sea, hay costos emocionales. Estar en política, estar expuesto a campañas negras y a críticas normales, pues, o sea, críticas reales que pudieran, argumentos que uno tiene que defender de decisiones que uno ha tomado. Pues ya la familia no está tan gustosa de que uno esté en ambientes. Por ejemplo, mi papá, que murió el año pasado, me exhortaba mucho a seguir adelante, pero mi mamá, por ejemplo, en el ambiente de hace 5 años, con todo el tema de ver tanta corrupción expuesta, gente metida en la cárcel, todos estos platos que se tiraron entre CICIG, pro CICIG, en contra de CICIG, era ya un ambiente que socialmente yo estaba convencido, mis papás y mi familia no le gustaba que en los casamientos, en los bautizos, en los cumpleaños estuviera este panorama sombrío de la política y decir, uy, ¿qué está haciendo? A mí me dicen Robert, entonces, ¿qué está haciendo Robert ahí en este ambiente? No está mucho mejor ahora, ¿verdad? No está mucho mejor. El ambiente, me refiero. ¿No sientes tú? Hoy hay más incertidumbre. Y estamos muy crispados. O sea, es un sistema que se está defendiendo con uñas y dientes y la gente quiere cambio y aún así pero ha bajado la intensidad de lucha ideológica, ha bajado. Lo llaman ideológica, pero eso de ideológica. Bueno, lo que pasa es que se agarraron de la ideología para plantear retóricamente, sí, va. Pero eso te genera pasiones, o sea, las filosofías, seguro, los ideales te generan pasiones cabalmente, de los que se dicen derecha, de los que se dicen de izquierda, los que no están. Son pasiones sociales. Si me preguntas, yo creo que era mucho más convulso hace 4 años de lo que siento ahora, sí, definitivamente. Ha bajado. En lugares pero la gente no está más enfadada con su ciudad, por ejemplo. No está más frustrada con la gestión. No está más... la veías más frustrada. Mira, está menos envalentonada, menos apasionada, menos colérica, pero sí hay una sensación de que el sistema
de que el sistema es un desastre, pues, o sea que, y eso es peligroso, porque hay mucha gente que se da como por vencida. Por ejemplo, yo he sido muy cuidadoso en temas como, por ejemplo, de gritar fraudes y todo ese tipo de cosas. Cuando uno, yo me recuerdo que había una serie de problemas entre los datos que la elección pasada se divulgó. Y la gente o sea, uno al verse que te quedaste a 2,5 puntos, nosotros revisamos todas nuestras actas. Cosa que vamos a hacer ahora igual. Yo tengo fiscales en todas las mesas y tengo fiscales suplentes y tengo fiscales ahora de informática. O sea, digamos que mi auditoría de fiscalización es 100,000 veces. Y sí viste que saliste así. O sea, no... Habían problemas de registro de lo que se difundía, pero yo cuando... A la hora de certificar... Yo me quedé a 2,5 puntos y me comprobé casi que hasta la última fotocopia de acta de mesa. Es decir, algo informático, algo chanchullos de esa naturaleza. Y aquí en Guatemala hay muchos ojos, o sea, los mismos miembros del Tribunal Supremo Electoral, el tipo de fiscales, es gente muy chanchullo así de mesa, no lo puedes comparar aquí a una aldea o algún municipio en el interior del país donde todavía pues escuchas que se llevan todas las urnas y ese. Claro. Aquí en la ciudad de Guatemala es bastante desarrollado el tema y bastante, si quieres, ordenado. Entonces, volviendo al tema, tienes que tener una responsabilidad en no estar gritando ese tipo de cosas porque la tiranía, y yo pues estoy compitiendo contra un régimen, contra un status quo que se mantiene dentro de sus estrategias, es decir, mire, pierda toda esperanza, como ese gran rótulo de Dante en el infierno. Sí, cabrón. Quien entra a esta puerta pierda toda esperanza. Y esa pérdida de esperanza... Bueno, o la MUNI ha sido muy efectiva de decirte, y la culpa es tuya. Un poco, pero por ejemplo a los empleados, mire, aquí ya tienen arreglado el sistema. Y ya tienen, así están, mire, con el Tribunal Supremo Electoral y corren rumores, ¿verdad? Y pierda toda esperanza. No es porque les esté dando la receta, pero es propio de las tiranías estar generando esos rumores que te hacen sentirte impotente. Lo tenían los nazis, lo tenía cualquier régimen totalitario, digamos, lo primero que te hace perder es la esperanza, y por eso es que estos espacios son para que no se dejen vencer por esa apatía. Hay que ir a votar, y hay que ir a votar y presentarse como guerreros, Ahora bien, ya nos venció el sistema. Se ven ciertas encuestas donde sales 20 puntos por debajo y no entenderías que la gente dice, ¿para qué voy a ir? Por lo menos en el caso de alcaldía, ¿para qué voy a ir si van a ganar unionista? Tratan. Salió una de la Cámara de Comercio y salieron he visto como 2 o 3 que te tienen antes también a 15, sacaban 20 puntos. Hoy está de moda que incluso hay encuestas reales que yo tengo oportunidad de ver y a los 2 minutos ya la chanflearon en un Photoshop en internet. Pero la gente tiene sentido común. O sea, apelemos a las sensaciones cuando le hablas a tus empleados, le hablas a tus familiares, le hablas a la gente en la calle, uno va sintiendo. Digamos, hay mucho intuitivo en esto. Y si yo veo los 16 años de competencia que he tenido, y he tenido en mis 3 eventos electorales, digamos, entre 30 y 35, y he competido contra un unionismo que ha estado entre 35 y 40, como que sí tienes claro que hay un mercado definido, digamos, de casi 70. Y contra Arzú competías, ¿no? 75%, digamos, ha sido como mercado, ¿verdad? Y el otro 25% no ha votado por ninguna de estas 2 opciones. O sea, ha sido un voto, digamos, es un mercado que en términos, digamos, empresariales pudieras concebir como un mercado, no cautivo en este caso, sino un mercado potencial. Y ese es el que trata uno de ver también cómo ganarse marginalmente. Ahora, yo lo que he visto en esta elección es que mucho del voto tradicional arzuísta se ha desencantado. Se ha desencantado con una falta de liderazgo, una falta de resultados. La gente, pues sí, tangiblemente, pese a que tiene casi todo resuelto, sí sale de su casa en carro y ve el desastre de tráfico, empieza a creer que la basura que llegó a Roatán y a Honduras es real y que va en el Motagua y va en el río Las Vacas y que eventualmente tiene mucho que ver la ciudad de Guatemala, que no hay agua,
Yo cuando me guacaleaba, digamos, en la televisión hace 16 años, pues era relativamente focalizado los lugares donde no había agua por buen tiempo. Ya habían muchas zonas donde tenías regulado los horarios 2 o 3 días a la semana, etcétera, pero la gente la guardaba en toneles o en tinacos o en su cisterna, entonces no lo sentía tanto. Hoy solo basta ver las noticias y redes sociales, o sea, el problema del agua ya se extendió, los drenajes ya no son solo inundaciones porque qué chucos los guatemaltecos tiran colchones, que por cierto se magnificaba en las campañas, es un poco para decir usted es el responsable, pero es una falta de capacidad en los ductos que por falta de mantenimiento ya estás viendo drenajes, estás viendo cavernas, y es un poco como la dentadura. O sea, si tú no vas al dentista, no te lavas los dientes y no vas al dentista, cuando vas al dentista tienes caries, después si no vas, tienes absceso, después te dicen que tienes que hacer tratamiento de canales, después te quitan la muela, te quedas cholco y te tienen que poner una corona. O sea, la gente lo está viendo. Y ahí es donde yo... No estás a 20 puntos, lo que me estás queriendo decir. No, lo que te digo es que ese mercado tan sólido, tan cautivo que tenía Arzú, se ha deteriorado muchísimo con esta experiencia que han tenido con Quiñones. No solo temas internos que a veces se ventilan, ¿verdad? Temas internos de los trabajadores tienen un clima absolutamente hostil, que no lo tenían antes. Antes eran medio talibanes ahí. Hoy hay mucha opresión, hay mucha amenaza. No es mentira eso de estar puros esclavos llegando a hacer campañas. La gente es denigrante decirle a una persona, mire, yo le voy a imponer su filosofía, yo le voy a imponer su religión y yo le voy a imponer su decisión política. Y usted agradezca la mano que le da de comer, porque yo tengo el poder de decirle a usted, ¿se va o se queda? Eso es lo que está sucediendo todos los días. Y dentro de estas métricas que dicen, se nos va a ir nuestro castillo del cual hemos vivido por tantos años, está esa desesperación. De hacer encuestas de ser más abusivos. A mí lo que me hace gracia de esas encuestas es que tú ves a un Quiñones que sacó 38 y con todo lo que ha pasado estos 4 años, lo ves con 42. Uno dice, no puede ser que ahora vaya a sacar más que la vez pasada. Eso sí, uno ve que cuando va sintiendo que la gente va teniendo acceso a encuestas relativamente creíbles en sus ámbitos empresariales, comerciales y las que salen en internet, salen rápidamente con sus encuestas. Es un juego de percepciones. Claro. Ahora, solo te digo una cosa, hay una relación para que sepamos, hay una relación muy importante entre percepción de ganador y intención de voto. Yo, por ejemplo, la percepción de ganador en experiencias con Arzú, él tenía 50 y pico por ciento, 60% de percepción de ganador, aunque no votaran por él. O sea, decían, yo voy a votar por Roberto González o Canela, pero va a ganar. Pero creo, evidentemente, el que votes por el que tú crees que vas a ganar es un voto más rentable, más lógico, pero no necesariamente es así siempre. Por eso te digo, yo al quedarme tan corto con una percepción de no ganador en su momento, es algo sólido para uno. Es decir, que hay un voto que dice quiero un cambio. Pero hoy la percepción de ganador no la tiene, pero ni en la mitad, digamos, la municipalidad. O sea, hoy preguntas a la gente y razonablemente te dicen, mira, ¿estás seguro que van? No. Y si eres un cambio, y lo digo desde esta perspectiva, si algo se dice sobre ti, y lo han venido a decir los 2 candidatos que hemos tenido a alcalde en esa misma silla donde estás, es que realmente tú eres el unionismo 2.0. Sí. Hablemos un poquito de eso, porque tú empiezas en la Muni como subgerente de Empagua, con 21 años. 24, recién cumplidos. Sí, 24. Lo miré yo mal, decían que empezaste en el 71 y tú eres del... No, hombre, 71, no, nací en el 67. Perdón, en el... Ahí está tal vez... Perdón, 91. Empecé en el 91. Naciste en el 61. Nací en el 67. Ah, entonces estaba mal la edad que tienes. Sí, noviembre del 67. ¿Qué? ¿Creías que el 71? Sí, yo había visto... Ya, no, 67, 24 años. Ok,
24 años. Igual eras un culicagado, como dicen aquí. Total. Culicagado es una gran palabra, perdón que Sí. la tenía que decir. Pero empezaste como un Hombre, culicagado. tengo la foto del carnet de empleado. ¿Cómo en llegas a Pagua ese y parezco puesto puro tan joven? ¿Cómo llegas a ese puesto tan joven? Ese puesto, si me preguntas a mí, yo diría que es un puesto técnico meritocrático. Sí. Pero te ponen con 24. Con Sí. 24 uno no sabe dónde tiene la nariz y dónde tienen las Y orejas. te soy honesto, ni yo entendía por qué, pero había tenido la exposición de 2 años de estar alrededor de Óscar Berché, que era el concejal tercero que se postula para la ¿Y alcaldía. empiezas la con gana. él 2 años antes haciendo qué? Ayudándolo. Era su ayudándolo. asistente, digamos. No, había mucha gente. Había mucha gente. Y ¿Qué rol juegas en esos 2 años previos a ser subgerente? yo te diría de que Pagua? más activismo que otra cosa. Tenía responsabilidad, me recuerdo de ir a la Santa Fe zona 13, la zona 5, activismo, lo que se llamaba Plan Hormiga, había mucha Mi mística. primera casa estuvo en la Santa Fe. ¿Sí? Sí, escuchaba disparos. Sí, pues nada más venir de íbamos de España. mucho a la Santa Fe, pero era muy alegre, te soy honesto. Había mucha gente, compañeros de uno, de la universidad, con un gran espíritu de que el país tenía ya gobiernos democráticos y iba a ser la segunda elección democrática después de la del 85, y había mucho espíritu de nosotros de sentir, bueno, ya tenemos cédula, ya somos cuasi profesionales, queremos participar e incidir. Y en ese entonces las opciones eran Ríos Montt, Jorge Carpio y Arzú, que era alcalde, que estaba convirtiendo su comité cívico en partido. Yo no milité en el PAN, digamos, porque más estuve en la corriente de Berché, digamos, que era la metropolitana. Nunca se me olvida, fui a SH Leán, trabajaba Óscar Berché en una subagencia de viajes y ahí nos recibió con mucho cariño, la verdad. Nos dijo, miren, patojos, ¿y ustedes qué? Pues ahí nos presentamos y decidimos empezar a ayudarlo. Yo pienso que la decisión, al menos que él difundió con respecto a mi persona, era dar espacio a los jóvenes. Y con estas palabras, mira, Patojo, así como, o sea, a ver si como roncás dormís. Y yo ya me había graduado de economía ya había cerrado economía en la Universidad Marroquín. Justito habías cerrado economía, un año antes. Sí, tenía cerrado, cerré en el 89 clases, pero tenía el BA, digamos, pero no había terminado mi tesis, que la decidí hacer de filosofía y de teología, pero ese es otro tema, pero me tardé mucho en la tesis, pero ya había cerrado. Y entonces me dice, mira, te propongo ir a trabajar a esta empresa de aguas. Y además, yo en lo personal, que me sentí un poco incómodo con lo público, digamos, porque sales muy aleccionado en la Universidad Marroquín de los riesgos del estatismo y entonces a veces puedes confundir la naturaleza e importancia del gobierno, digamos, y el Estado de sus instituciones y lo consideras como un enemigo, digamos, como un leviatán, pero en lugar de facilitarte orden y gobierno, lo ves como un enemigo. Y yo pienso que esa incomodidad la sentí al principio, pero entré como diciendo, bueno, quiero ver. ¿Pero qué sabías de agua tú en ese momento? De agua, nada, solo vergüenzas, porque muchos ingenieros, me recuerdo, habían sido compañeros de mi papá, ingenieros sanitarios, ingenieros hidráulicos, decían, bueno, y este patojo culicagado. Este Ishto, que, bueno, me imagino que eso que dices es algo así como una especie de patojo. Solo podemos estar de precoz. acuerdo de que esto no es la forma de contratar a un subgerente. O sea, tú no vas a meter a gente de 24 años recién graduada en un puesto. Es delicado que yo te conteste, porque yo conozco a profesionales recién graduados hoy de 24 años que son, olvídate, son unos cracks. O sea, tienen habilidades hoy técnicas, comunicacionales. Entonces, que empiecen un poquito más abajo y luego ya lo cracks le nota. A mí me hubiera gustado hacer un poco más, no entrar en un cargo de tan alta responsabilidad, porque al final solo te genera envidias, solo te genera críticas internas. Tienes que demostrar con personalidad y carácter que lo puedes hacer. Y es evidente que ese hábitat hostil que tú tienes que superarlo. Y yo pienso que parte de lo que yo desarrollé en política o la gestión pública o en mi vida ha sido en esos momentos en donde tienes que demostrar tu valía, ¿verdad? Porque no es fácil poner a una persona que ordene en ese entonces habían 1000 y pico de empleados en Empagua, o sea, no era cosa fácil, si lo ves desde ese punto de vista. Y
Obviamente tiene uno experiencias de haber arrancado. Yo me recuerdo que parte de lo que yo inicié fue la sustitución del mecanismo de cobro, que fuera más justo. Antes se pagaba por excesos y pajas de agua. Era el canon que venía de la época colonial. El término paja era una paja que tú metías en un tubo de barro y le hacías el hoyito, y lo que salía del caudal en determinado tiempo era tu derecho. Ese era el derecho a la paja de agua o medias pajas, y cobrabas por ese derecho sin contabilizar lo que salía, digamos, de caudal, sino que le cobrabas a la gente pues el canon, y si se pasaba pues un exceso. Pero entonces se cambió a un mecanismo de cobrar lo correcto. Y hoy parece irónico, pero eso fue hace más de 30 años, pero hoy hay mucho cobro estimado, un cobro leonino. Hay gente que le llegan recibos de 4,000, 5,000 quetzales y dice, bueno, pues sí, pero es el estimado. ¿Pero estimado de qué? Aquí vivimos una persona, aquí vive, y ese estimado es injusto. O sea, tú solo como una buena empresa de servicios públicos, tú debes cobrar lo que mides. Y ese es parte de los drives, digamos, de que hay que cambiar esos cobros, ese mecanismo absolutamente injusto y de obtener dinero de manera abusiva. Y esa municipalidad donde tú te formas, digamos, porque estás ahí desde los 24 años hasta los 30 y pico, ¿cuánto? Digamos, estoy 10 años 10, realmente 34, como funcionario. sí. ¿Verdad? Estuve en agua y saneamiento, tuve un posgrado y luego movilidad. Sí, digamos lo que ahora se llama movilidad, que era transporte originalmente, pero se pide tránsito. Aquí estuvo el viernes y me contó una historia parecida. ¿Coincidiste con Tono Coro? Sí, Tono Coro trabajaba en transportes también, ¿no? transportes antes. ¿Y coincidiste ahí? O sea, ¿estuviste en la misma oficina? Sí. ¿También fue tu jefe? Él en transportes. Nunca, cuando nosotros creamos la institucionalidad de tránsito, porque pedimos tránsito al gobierno, él era su jefe de tránsito, Sergio Leal, un licenciado bajito, muy simpático, que no sé si vive, creo que sí todavía vive. Él era el jefe de Tono Coro y ellos eran los encargados de ciertas tareas. Digamos, todo el tema, digamos, de cepos, grúas y todo, estuvieron un tiempo y después se fueron a tránsito. Cuando pedimos tránsito, habilitamos CENMA, que también se lo pedimos al gobierno, la central de mayoreo, para poder gestionar como logística la ciudad, y se pone en el CENMA una oficina de tránsito, y ellos son de los que se van a trabajar ahí. Por eso es que tiene experiencia en tránsito. ¿Y coincidiste con Alejandro Yamatei? O sea, sí trabajaste. Eso fue en Empagua. Bajo su... Sí, él fue gerente de Empagua. ¿Y qué tal trabajar con él? Él es contratado en el mismo minuto que yo. Él como gerente y yo como subgerente. O sea, fue tu jefe 100%. Fue gerente y yo qué tal? subgerente. Público. Pues en ese entonces, pues sí tenía mucha personalidad. Él estaba yo me recuerdo que lo conocí en una silla de ruedas, que Álvaro Heredia, el alcalde que era el de 1990, que había quedado en lugar de Arzú, que se había ido a hacer campaña y que queda en cuarto lugar y gana Serrano. Yamatei entra en la gerencia de Empagua y muy enérgico, empujador. Yo creo que para ese entonces una institución que había estado muy desordenada, mandaban ahí a mucha gente que no se portaba bien, digamos, en la MUNI, me recuerdo, y habían problemas de cobranzas y mucho desorden. Yo creo que cumplió su función bastante bien. Lo que pasa es que por su personalidad, como al año y medio, si no estoy mal, un poquito menos de 2 años, decidió retirarse ¿Y cómo has visto su carrera política? Solo estuve ese tiempo con él. ¿Su carrera política desde entonces, cómo lo has visto? ¿Cómo has visto su labor como presidente? Mira, él... Tú que lo juzgas como político, mira, pero él también es una como... persona muy inteligente. Mira, tiene una combinación que no es fácil ver en política, que además de ser inteligente, es listo. Y trabajador. Y trabajador. Al tenor de los resultados de su gobierno y lo que es ya de propiedad del público, digamos, pues uno puede decir, bueno, esos talentos, ¿para qué se utilizan? Y ha tenido muchas convulsiones en su gobierno, la pandemia y una serie de cosas, digamos, que la gente está juzgando, digamos, pero yo pienso que posiblemente en un entorno mucho mejor, menos comprometido de gabinetes, de gente de su gabinete, que a mi juicio fue mediocre, digamos, incluso ministros que se involucraron en escándalos. Yo creo que la parte de conformar equipo le faltó.
y un acuerpamiento que lo pudiera haber conllevado a mejores resultados. Todos me preguntan, o todos me han dicho, pregúntale si está con Yamatei, si ha hecho acuerdos con Yamatei, si está repartiendo bolsas del Ministerio de Desarrollo del gobierno de Yamatei. No, mira, eso ya es parte de un poco lo que también te dicen los concejales de asociarme con lo mismo. Perdón, los concejales, sino que los adversarios, con lo de los concejales. Te lo iba a preguntar también, sí, lo de los patrones de voto en el consejo. Concejales, y lo que me decías que las dos personas que vinieron, que no sé quiénes... Ninoshka y Tonocor. Ya, bueno, esa es una manera y tienen su razón. O sea, si tú asocias que este mercado que te estoy explicando y digamos que de punteros están estos dos, tú no vas a hacer una secuencia de ir uno en uno. Tú dices, englobas, esto es lo mismo y me facilita mi paradigma de diferenciación. Claro. Entonces es una razón práctica. Y entonces, desde ese punto de vista, acepto que digan eso, pues, y que logren convencer. Ahora bien, Roberto, si hay un porcentaje de gente, no por los candidatos, sino de los votantes que piensan que eres lo mismo es que no podría ser, digamos, si tú quieres diferenciar la historia de Óscar Berché con Arzú, la historia de quienes hemos estado, digamos, uno desarrolla su experiencia pública en un contexto, en un entorno. Y hay gobiernos, digamos, hay gobiernos, hay autoridades, hay gente real, histórica, que ha vivido. Entonces es más o menos natural, estuvo en este lugar. Yo por eso veo ahora que, por ejemplo, a Fuentes Knight, por ejemplo, le tildan, pero es que usted estuvo con Colombia, entonces rendiendo, pero es que usted fue. O algunos de los anteriores, que tú dijeras, mira, Fopa estuvo con Jimmy Morales, y entonces, ahora, eso es simplemente asociación barata. Hay razones donde tú has hecho una historia en la municipalidad por mucho tiempo. Ya. Te lo voy a poner así. El argumento de Tonocoro, que es el que lo explicó, creo yo, mejor, es que cuando ves las actas de votación, para aprobar el presupuesto sí hace falta uno de tus concejales y siempre han tenido a tus concejales. Sí, mira, yo le he dicho en otros programas, es una triquiñuela, y él dice, cogobiernan porque hay 5 contra 5. Mira, lo explico muy claro. El alcalde que gana se hace acompañar de 3 síndicos. No, lo dijimos aquí en ese programa. Bueno, dijimos. entonces son 4. Son 4. Más 5 que metió el Unonisma son 9. 9, 4 y 1. Haz la mate. Pero dice que 2/3 hace falta, 2/3, y que en eso de los 2/3 sí hace falta uno. Pon la 1 de Semilla, que es de Semilla, pero que pregunten también la candidata que vino aquí, que tú dices, que también diga qué ha hecho ella. Ahí están los 2/3. O sea, 10, 14, ¿qué? Ahora, solo hay que hacer la mate, porque es como jugar. Los concejales de Creo tienen distintas personalidades. Hay uno que siempre se opone, José Pablo Mendoza se ha opuesto. Ahí están todos. Lo que pasa es que ahora las reuniones son en Zoom. Richard Lee es mucho más ponderado. Richard Lee dice, este proyecto de infraestructura, este programa, pues no veo la razón por qué de forma obtusa estar vendiendo una oposición para capitalizar electoralmente hablando, pero va en contra de un proyecto que posiblemente sea positivo para los vecinos. Y un poco el espíritu de todos es, miren, ser concejal es una oportunidad lindísima, sobre todo de contribuir, pero cuando ven cosas que se opongan, técnica, o de cuestiones de transparencia, o que no estén a favor, pues opónganse. Ese ha sido un poco el lineamiento. No lleguen a ser los típicos políticos que su función es simplemente no estar siendo copartícipe de los Y tú los has dejado libres, rotos. digamos, o sea, tú has dejado libres a la decisión de ellos, o sí, una vez que tú pones unos concejales en tu lista, a veces nos juntamos y me piden opinión, porque quien ha estado mucho bregando también en todo esto he sido yo mucho más, pues, o sea, tengo más experiencia y entonces les puedo dar algún tipo de recomendación o consejo, digamos. Mucho más a ellos que en el caso, por ejemplo, de las bancadas, que sí tiene su jefatura de bancada. Hay, como en el caso, pues, Adelita Torreviarte, Rodolfo Noitze, Chinchilla, que ya llevan, que tienen mucho más autonomía y están en el día a día de los temas legislativos partidarios. Pero volviendo al tema, me hablabas de para que no se me fuera, uno era el tema de los concejales, pero el otro era el tema de... De que hiciste pacto con Miguelito, básicamente. Ah, bueno, sí. Mira, eso también es, por sentido común, piense uno. El gobierno va en su declive de imagen. Todos los platos rotos que tuvo en su gobierno caen en el último año. Tratar de asociarlo con el gobierno es un tema
que es útil para aquellos que te quieren hacer campaña negra. ¿Qué lógica? Yo me recuerdo que tuve oportunidad, creo que conversamos y me hacías eso tal vez un mes antes de nuestra asamblea. Yo te decía, mira, pensemos como políticos, ¿qué pasa si están instrumentalizando a Creo? Solo lo vas a notar en los que encabezan los listados a diputados y los listados. ¿Qué son los que importan? Porque la lógica que tú me hablabas es, fíjate que el gobierno está metiendo aquí y acá. Bueno. Que lo han hecho. Posiblemente, pero hay... De hecho, Edwin Escobar ha salido diciendo que tú, en un audio con esta... ¿Y a quién mete? Pero me pongo a pensar, teniendo al doctor Francisco Arredondo como un candidato íntegro, una persona íntegra, uno, a nivel presidencial, es decir, empezando por eso. Luego, tienes tú a Chinchilla y al Canche Rivera en el listado. Tienes a Cristian Álvarez, que ha sido posiblemente el más crítico fiscalizador del gobierno. Dicen que junto que eso a es lo que decía Tono Coro, que hay una especie de estrategia dual donde haces ruido con Cristian Álvarez, pero los negocios en el Consejo... Él tiene que estar justificando eso y que haga lo que quiera. O sea, la gente sabe perfectamente y ha valorado ¿Tú sientes mucho que tus concejales han hecho oposición en el...? Posiblemente hubiera podido ser más oposición, pero con una tecnología, digamos, utilizada para las sesiones creo que son 6 sesiones presenciales que se tuvieron al principio, ahora son en Zoom. No estás como vociferando ahí en un cuadrito, pegando de gritos como que si estuvieras en el hemiciclo, digamos. Uno tal vez quisiera mucho más en algunos casos, pero están las actas ahí consignadas, las objeciones y aprobaciones que hace un concejal. De ninguna manera eso, como te repito, puede ser sostenible. Y si tú arrancas que esa sostenibilidad está ya con una matemática chanfleada, que es la que yo le llamo de triquiñuela, y es falacia. Sí. Y falacia es distinto a la mentira misma. O sea, la falacia siempre lleva cositas de verdad, o bastante de verdad, en donde trata de ser más sólida la mentira. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es, para aprobar casi absolutamente todo, ya tienen los votos. Hubieran tenido los votos. Y además esas que hay adiciones de tus concejales... Además que hay otra... Pero hay otra razón. Yo como concejal, digamos, levanté la mano seguramente por presupuestos anuales. Eso también es importante conocerlo en su momento. Cuando tú apruebas un presupuesto, estás suponiendo, presupuestos, un supuesto antes de la experiencia, que los ingresos van a existir y que los egresos van a ser de acuerdo a los programas. Ahora, si tú de esos programas, por ejemplo, hacer un paso a desnivel, por ejemplo, hacer un pozo, por ejemplo, hacer una línea de drenaje, por ejemplo, darle un programa de mejoría a los trabajadores, que es lo que te presentan en un presupuesto. Si después el paso a desnivel no fue paso a desnivel, sino que se lo robaron, si después el drenaje hicieron de 50 tubos, solo lo hicieron con 30 y faltaron 20 y todo, para eso está la Contraloría de Cuentas. Ese es el ejercicio ejecutivo y la cuentadancia. Pero también los concejales. No, pero es lo que te digo, el concejal no es ejecutivo. No. De hecho, prohíbe la ley a que el concejal sea un funcionario de función. Sí. Entonces tú, por supuesto, vas a ir a ver algo, hoyos y todo, preguntas en el consejo, mire, ¿cuál es el programa de revisión de drenajes? Estamos viendo esta caverna, infórmenos a nosotros, informan los programas, casi lo mismo que le informan a los medios de comunicación. Por eso también encontramos nosotros en el brazo político de el Congreso, específicamente Cristian, la posibilidad de obtener mucho más rápido la información de una manera más que los concejales. Más sólida, digamos. Mucho más que los concejales. Los concejales a los 6 meses les daban una información teniendo todo el derecho y siendo autoridad superior. Ahora, en el Congreso, él ha encontrado planillas, él ha encontrado programas, ha ido, digamos, a verificar muchas de las cosas. Y entonces, ¿qué hicimos de cara al futuro? Cristian presentó una ley, cabalmente para darle mucho más dientes a los concejales a futuro, digamos, para que tengan mejores capacidades de fiscalización. La otra razón, yo creo que la razón principal por la que te asocian con el unionismo es porque en 2015 fuiste en coalición con ellos. De la misma manera que va coalición Valor Unionista, eso hiciste tú, Creo Unionista, en 2015. Sí.
De 0 a 10, ¿qué nivel de cagada sientes hoy que fue eso? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Las condiciones en las cuales se tomó esa decisión de unirse, yo en lo personal dejando aparentemente mis intereses personales, y digo aparentemente por humildad, eran unas condiciones muy particulares. O sea, yo honestamente vi que la asociación Valdizón-Sinibaldi, que se tenía muy pujante, no solo para temas judiciales, sino que temas de gobierno, etcétera, y los escenarios políticos se vislumbraban que Valdizón iba a ser presidente indiscutiblemente, sí, y que seguramente el segundo lugar era el oficialismo, ajá, que iba a enarbolar a Alejandro Sinibaldi. Entonces ya el tema como que se puso en contexto, en términos relativos, los problemas de la ciudad versus los problemas del país. Y yo también fui, digamos, me embebí mucho en ese panorama sombrío de futuro y dije, bueno, aquí no es un tema capricho mío, no es un tema de obstinación. Reconozco que he competido 2 veces y me quedé a 6 puntos, pero posiblemente en términos de fuegos, como un bombero, escoges donde hay más fuego. Y entonces yo sí puse sobre la mesa y decir, bueno, si hay un proyecto de largo plazo que no iba a ser que yo, solo una cosa, no iba a ser que yo le ganara a los que estaban antes ahí. O sea, evidentemente estaba Valdizón, estaba Sinibaldi, estaba Sandra Torres, estaba Suri, que compitieron, sí, Yamatei también compitió. Totalmente. Ellos estaban como mucho más conocidos, pero si hay un proyecto a largo plazo, pues tengamos esta unidad con estas fortalezas. Una alianza, digamos, como las que suelen haber mucho en Europa, digamos, Angela Merkel es es un ejemplo muy particular de esto que nosotros hicimos. Yo, por cierto, había leído mucho de la alianza que Angela Merkel había tenido con distintas corrientes, solo pero esta era la misma corriente, no eran distintas. No, pero digamos, bueno, y había competido 2 veces, digamos, pero no importa que compitas. Pero venías más o menos del mismo tronco, tú eras de Bercher, sí, y ibas contra Arzur, ¿no? Que si tú te das cuenta, por ejemplo, en la Unión Democracia Cristiana y el PSD de Alemania vienen del mismo tronco, o sea, pero se van dividiendo y van teniendo sus matices. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en el panismo estaba la corriente pragmática, del que llamaban Club de París, de los que eran más de una corriente de izquierda, que era Stein, el Cholón Porras, pero se cohabita en un gobierno. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Hay gobiernos que pueden ser mucho más amplios, que se integran, y por eso es que Europa es un ejemplo lindo. Perdón que intentes centrar lo que estás diciendo. Me estás diciendo que optas por ir a la presidencia para hacer de alguna manera un contrapeso al futuro. A futuro, país, sí, pero un contrapeso, sí, a los Sinibaldi y Valdizón. Que implicaba definitivamente ya no volver a competir aquí en la ciudad. Exacto, y para eso te asocias con Arzú. Para irte contra el sistema te asocias con Arzú y pones a Alvarito de número 1 del Estado Nacional. Bueno, Alvarito es primera incursión, nadie conocía a quién, o sea, Alvarito era su primera incursión. Sí, resultaron ser bastante prosistema los Arzú. Después de eso, 2-3 años después resultaron ser bastante prosistema. Digamos, las acciones políticas de ellos, que yo también he sido que me diferencio en el tiempo, que cada quien se las juzgue a cada quien, pero en el momento de hacer esa alianza, digamos, partidaria, era eminentemente electoral. Cada quien seguía después de las elecciones con sus partidos y con sus temas. Se manejó así desde un principio, y así fue. O sea, el unionismo, unos meses después de haber terminado la elección, cabalmente incorpora a Suri Ríos por un tiempo. Yo puedo entender las razones, o me estás intentando explicar las razones de ese momento, pero la pregunta era, hoy, viéndolo desde tu perspectiva, ¿qué nivel de cagada? Que te diría que con te digo que con esas circunstancias que yo vi de país, posiblemente tomarías, digamos... ¿Hubieses tomado la misma decisión? Sí, porque tú ya me estás poniendo a posteriori de lo que hizo Alvarito y lo que... Es que la pregunta es, viéndolo desde hoy. No, bueno. Cuando tú ya has competido y vuelvo a competir, pero ese no es el análisis. El análisis, si tú estuvieras en las mismas circunstancias en que tuviste esa decisión... No, está bien. Yo es lo como que te todo en la vida. En la vida dices, yo entiendo por qué tomé esa decisión, pero la veo con perspectiva. Mira, y digo, fue una cagada. Se pueden hacer las dos cosas. Yo de que me arrepienta, haz de caso que yo soy un líder y tengo funcionarios conmigo que generaron éxitos y fracasos, y que cada quien después en su vida llegue a ser un ángel o un demonio, y que yo diga, yo lo crié,
eso está muy lejos de mi sentimiento. O sea, yo como un, si quieres, como un accidente histórico de cientos de miles de personas con las que uno tiene interacciones y posiblemente uno les genera oportunidades o adversidades, digamos, no te puedes tú atribuir que la vida de cada quien va a ser algo de la que te arrepientas tú, digamos, y ni siquiera como padre, ¿me entiendes? No podrías tener tú esa asociación o ¿cómo te dijera? Esa interpretación de vida. Por supuesto, la pregunta que yo creo que tú me haces, que es la correcta, es ¿en esas circunstancias lo hubieras hecho? Pues no. Difícil. No es la pregunta que te estoy haciendo. Ya con lo que se creó, posiblemente. Son dos preguntas distintas. Te podría haber hecho la pregunta en ese momento, dar las circunstancias, ¿sí? ¿Entiendes por qué lo hiciste? Pero esa es una. Pero cuando te ves hoy y ves como que si uno de tus losas... como que si yo fuera el que yo lo llevé, digamos... Canela, una de tus losas es el hecho de tus losas políticas, es el hecho que te asocian. A ti te gustaría estar más disasociado con el unionismo de lo que estás ahora. Te convendría políticamente en estos momentos porque estás diciendo saquemos al unionismo. Y ahí están los dos escudotes de Creo y Unionista en 2015 y todas las fotos que te sacan diciendo son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Sí. A día de hoy lo ves y dices, la puta, tenía que haber hecho otra cosa. Ahora, yo, por ejemplo, te digo una cosa, y también se acuña muy fácil. Quiñones no es lo mismo que Arzú. Y por más de que yo pudiera decirte, mira, es que viene de la cepa, estuvo de brazo derecho, lo asistió, tal, no lo es. Desde luego en carisma Quiñones, no lo es. Bueno, no es solo en carisma, en gestión. Yo pudiera decir con la misma argumentación que te estoy diciendo, no puedo yo decirle a la sociedad que Quiñones no es Arzú. No puedo. Pero sí lo puedo. ¿Por qué? Porque la gente es sensata. La gente ve que hay una persona autónoma que hace 6 años agarra las riendas de la municipalidad y no actúa como hubiese podido ser Arzú en su momento. ¿Me entiendes? No actúa. Incluso Arzú, de su vida a la presidencia, fue una persona. Cuando regresó a la municipalidad, tenía otros paradigmas de mantener el poder. Yo admiré mucho cuando sacó a 12 diputados, nunca se me olvida, con admiración, con la depuración, sacó al Congreso. Con admiración vi que cuando hubo un gobierno de facto, renuncia de haber sido alcalde en 1983, creo yo, 82. Sí, esas cosas eran admirables. Ahora uno dice, bueno, siendo concejal, no llevándome personalmente mal con él, porque no era un tema personal, soy concejal, ¿para qué haya decidido competir contra él, conocido? Yo te digo una cosa, es porque uno tiene la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor, uno quiere hacer cosas diferentes. Pero con el mismo argumento te desnudo la asociación. Si alguien cree que Quiñones es lo mismo que Arzú, pues no está viendo el resultado de esto. Ahora, yo más pienso que esa misma asociación puede ser razonable al tenor de las historias, eso está bien, pero he tenido 16 años de mostrar esta diferenciación, esto que llevo yo dentro, con otros estilos, con otra coyuntura, con otros valores, y eso es lo que seguramente en 2 semanas vamos a iniciar en esta ciudad. Está bien, no cometiste un error entonces, no lo ves como un error, aunque hoy te pueda pesar políticamente. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Uno en la vida vas viendo. Es ese meme que está así el tipo en la cama y dice, no tenía que haber hecho eso. No, ya cuando estás solito en la oscuridad. No, trato de ponerme en posiciones de las decisiones que uno va tomando. Uno es un ser humano, no eres infalible en nada y muchas veces puedes cometer equivocaciones, pero ese tipo de decisiones meditadas se enfrentan y se argumentan así como las estoy haciendo aquí con mucha apertura y naturalidad. Lo que sí es curioso y es gracioso es ese contraste entre los que dicen estás asociado con unionismo y Degenhardt, que es unionismo, dice que estás asociado con Semilla, pero también con el gobierno. Mira, es como un baile de asociaciones interesante, ¿no? Al final, bueno, te digo que también tiene su lógica. Tiene su lógica porque para esa convicción, llamémosle convicción de ideas radicales, en el tema, digamos, de los que se consideran de derecha extrema,
el tener una posición, en el caso de Creo y de tu servidor, mucho más amplia, mucho más tolerante, mucho más incluyente, que no te da miedo gente que no piensa igual que tú y tenerla adentro, digamos. Eso lo vi mucho en el gobierno de Berger. El gobierno de Berger era un gobierno mucho más amplio que un gobierno más sectario, digamos, desde el punto de vista de filosofía o ideología. Es un gobierno que privilegia. ¿Qué es lo que hemos tenido en los últimos 12 años? Un gobierno que privilegia, que es lo digamos, que yo también veo en un consejo municipal. Un consejo municipal es muy importante y muy nutritivo, digamos, el tener gente que piense diferente. Mi esfuerzo con Álvaro Vélez es exactamente esa convicción de que aunque no pudiéramos nosotros tener una misma filosofía, una misma historia, una misma convicción de ideas, que te lo da tus circunstancias y tu formación y muchas cosas, es muy importante para dirigir una ciudad que haya gente que esté viendo desde otras tribunas, paradigmas diferentes, un mismo fenómeno. ¿De quién sale ir de síndico? ¿Perdón? ¿Sale de ti o sale de él ir de síndico? De él, que me dejó con la boca abierta. Si me preguntas a mí... Que me dejó con la boca abierta. Y a mí me parece, y cuando hablas con un arquitecto, todo el mundo te dice que Álvaro Vélez es de lo mejor de arquitectos urbanistas. Me parece que le honra, porque desde su perspectiva el hueso de las dietas de concejal lo tenía ganases o perdiese. Sí, seguro. Bueno, porque yo me senté con él para proponer... Y no sé cuánto es las dietas. Bueno, las dietas en la Municipalidad de Guatemala no tengo idea, creo que están entre 10,000 y 15,000 quetzales al mes, no estoy muy seguro. Bueno, o sea, ese hueso lo renunció a él. Totalmente de acuerdo contigo. Porque si contigo. pierdes, se va a su casa. Él, igual que tú. Él cuando hablé, y es parte de la admiración que yo tengo, es que fuera de las consideraciones cabalmente de pensamiento y encontrar a lo largo de los meses que platicamos muchísimas coincidencias. Sobre todo los objetivos que tenemos claros ambos, de tener una mejor ciudad, mucho más amigable, mucho más humana, pero las estrategias para alcanzar esos fines desde el punto de vista urbanista los tiene súper desarrollados. Yo estoy súper orgulloso de tenerlo a él como profesional, con las calidades que tú mencionas, pero tiene paradigmas diferentes que me complementan mucho a mí. Y yo tengo otra vivencia, yo soy mucho más ejecutor, digamos. He estado mucho más en el ámbito político que el menos científico, digamos. Y necesitas esos blends, digamos, esas mezclas importantes para poder conducir la nave de una ciudad como la que tenemos nosotros, con problemas gravísimos. Pero volviendo al tema de él, esa escogencia de ser, quiero estar en un entorno donde ganemos juntos, y no estoy buscando un puesto, digamos, asegurable. Claro. Para mí me dejó con la boca que hubiese abierta sido y es un 100% asegurable, eso es lo que a mí me parece. Seguro, que es, pero que yo le dije, admirable. mire, ya ni siquiera le di la mano, le votan tomé igual, el brazo, ¿no? y le di un abrazo. O sea, el síndico y el concejal votan idéntico. igual. Los síndicos, la misma cosa. Antes eran como tradicionalmente los abogados como que los notarios, los escribanos, digamos, de la ciudad para el alcalde. Por eso quedó como tradición, digamos, del consejo, pero básicamente son las mismas, tienen el mismo voto, ¿verdad? Y por eso es que son los consejos, digamos, muy con las cargas más a las alcaldías, digamos, porque tienen esa mayoría normalmente por los síndicos. Pero el arquitecto Vélez es una persona que merecería tener un programa aparte, le soy honesto. Él me permitió tener ese diálogo que es el que quiero de alguna manera compartirle a mucha gente de la que nos ve y nos escucha, porque necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Y yo creo que necesitamos entrar en una era en la ciudad en donde quepan todos, en donde tengas tú paradigmas diferentes, que tengas gente diferente, que no se tire los platos, que no se ofenda, que si tú tienes esta religión, si tú tienes esta filosofía, si tú tienes esta ideología, pues pongamos con educación y amplitud y armonía esas diferencias que tenemos. Y no caer en ese juego, porque lo que no hay que caer en esas barras radicales que viven mutuamente de que existe el radicalismo. Yo no necesito inventar la filosofía maniqueísta, ni el yin-yang y todo esto, pero obviamente viven del némesis. Cada quien escoge su némesis.
Y en la medida en que haya me decía alguien una vez, mitad en serio, mitad en broma, mitad en serio, un buen Batman necesita un buen Guasón. Y no importando de qué lado estés pensando que eres Batman o el Guasón. O sea, esos radicales viven de eso. Tú vienes a ocupar el centro, es lo que me estás diciendo. Vienes a balancear esa ciudad. Yo pretendo que haya mucha gente que, aunque discrepe de mi filosofía, ideología económica, por ejemplo, o política, sopese mucho más principios fundamentales. Y eso solo lo puedes lograr con un liderazgo inclusivo, tolerante, abierto, donde vengan y yo no tenga pena de estar aquí. Es evidente que tú eres un entrevistador que tienes esa información, tienes tu particular ideología, tienes tus inclinaciones. No tengo pena de ventilar estas preguntas que para otro pudiera ser incómodo. No me vengo a sonrojar con tus preguntas. O sea, este es el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Puede que no te haya satisfecho, digamos, mi aparente diferenciación. No, yo soy producto de mi historia, abierto. Esto es lo que soy, esto es lo que he aprendido. La gente tiene hoy en día mucha posibilidad de saber quién es quién, cuál es su familia, cómo vive, quiénes son sus amigos, cuáles son sus historias. Por ejemplo, en ámbitos legales o morales, 1000 campañas negras, no me preocupan las campañas negras. ¿Me entiendes? He conducido, seguramente con errores al tenor de la historia de muchas cosas que tú planteas, pero abierto. Y yo lo que quiero es que el guatemalteco, ¿verdad?, sepa que hay mucho más, digamos, futuro con una ciudad y un país más unido, más armónico, que estar en un alfaque donde se tiran los platos todos y se odian todos y que cualquier diferencia que tú tengas con alguien lo tildes o lo arquetipes de impuro o del otro lado de enemigo. Sí. Eso es, y creo que esa es una función de un líder. Yo no voy a pretender llevar solo a mi grupito, a los que piensan igual que yo, a una ciudad en donde hay cientos de miles de personas que no viven lo que vive uno. Y vuelvo un poquito al tema, disculpa, sí, del guacalazo. Ayer tenía una cena y me decía, mire, pero usted no fue, dijo, sensacionalista. Dije, mire, es primera vez, le digo, señora, que alguien me dice ese término que creo que es el correcto, porque muchos antes asociaban el guacalazo con populismo. Y yo le dije, mire, ese es el término correcto, porque fue sensacional las imágenes, pero lo que yo hablo en el anuncio es que me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo, nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la gente sencilla, que uno no es el que le tiene que enseñar sus dolores y sus problemas y sus achaques, porque uno es el que no los conoce, uno es el que no los siente, con un mundo de prosperidad, de arrogancia intelectual que muchas veces no te permite conocer el verdadero rostro del sentimiento de la gente. Y yo cuando lo vi con mis propios ojos o lo olí, dije, Dios mío, yo no puedo dar un mensaje más que a los que no lo sentimos. Y por eso es que ese anuncio no es a la gente pobre, es a la gente que tiene. Y digo una cosa, la intelectualidad, tu arrogancia muchas veces intelectual o tu arrogancia material o de poder, te aleja de lo que verdaderamente siente la gente más desfavorecida. No creas que es casualidad que te lo estoy diciendo. Conozco muchos arrogantes de varios lados, de varias corrientes, que creen que los libros y la filosofía de unos aparentar buscar prosperidad para el pobre y otros defenderlo por el lado emocional, no conocen ni de broma el verdadero olor del olor del pobre. Y eso es lo que hay que hacer, no ser uno un demagogo. Por eso repito, fue sensacionalista la imagen, solo escúchelo. Googléelo sin ver la imagen, solo escúchelo. Eso fue un grito de parte de alguien que quiere decirle a otra Guatemala que hay mucha gente que está reventada desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero para esta ciudad.
¿de qué vive Canela en el día a día? Te lo digo porque Sí, hay una preocupación sí. también alrededor de tu figura del llamateguismo, si quieres decirlo así. Sí. Ya lleva 4. De que lleve compromisos. Tienes un montón de compromisos. ¿Quiénes son sus financistas? Mira, ¿Qué le dirías a esa gente? 2 cosas. Uno, el que financia política es un especulador Claro. que se la huele bien. Se la huele bien. Ese no va a Las Vegas y compra fichitas ahí para ver, pero no. A ver si es negro o rojo. Huelen bien y saben bien dónde hay inversión. Y yo te digo una cosa, nadie invierte de largo plazo menos 16 años. No sé si me explico. O sea, nadie invertiría Nadie. en ti pensando que Nadie. Artur siempre te iba a ganar. Y ahí sí viene la expectativa de éxito. O sea, la expectativa de éxito es un Excel con valor presente neto. Ay, mira, va a haber rentabilidad. No. Uno se las juega. Hay gente seria de hace mucho tiempo que de forma modesta dice: quiero un mejor país, quiero una mejor ciudad, confío en tus capacidades, conozco tus valores, y va de a poco. Muchos de ellos virtuosos. Gente que lo digo abiertamente, que se metieron al comité ejecutivo de Creo, dijeron: mira, aquí nosotros no somos financistas, vamos a dar la cara. Alfredo Vila, mi gran amigo, y Alvarito Castillo Monge, un tipazo. Pero sí sueltan ficha también. Un caballero que registraron y han registrado toda la vida sus aportes materiales. Pero dijeron: mire, no quiero aparecer ahí en una planilla en el tribunal dando ¿Siguen dinero. siendo ellos dos tus financistas? No, porque lamentablemente ambos tuvieron roles ya de otro tipo, uno en la Asociación de Azucareros y el otro en temas académicos de la Universidad del Istmo, que no les permitía, pero con mucha pena, digamos, pero pasaron años. Ese es el tipo de gente que uno quiere tener. Entonces, que yo he tenido compromisos como de que hay una presa, nada. ¿Dónde? Al contrario, y por eso digo, la primera razón es por el tipo de inversionista que busca réditos de corto plazo. No lo he tenido. Yo no he tenido corto plazo, yo he tenido largo plazo. Y 2, yo te diría, mis campañas pues han sido significativas, pero financiadas por gente que ha dado la cara. ¿Me entiendes? Hemos registrado, no hemos tenido nosotros ninguna pena en poder decir: estos son nuestros financistas, y hoy por hoy igual. Todos nuestros miembros del consejo aportan, y esos son, digamos, para efectos legales y políticos, son nuestros financistas. Entonces, yo te diría que no hay, pero la asociación esa de que te vas comprometiendo. O sea, que es una. Se entiende que a la gente que piensa eso, mira, ¿no? Es una sensación real. Tú tratas de buscar gente que sinceramente esté buscando gente que le mejore en la política sus entornos de condiciones que no benefician a nadie como estamos actualmente. O sea, tener falta de educación, no tener salud, no tener transporte, tener un medio ambiente desgraciado, tener este tráfico. O sea, los costos de no incidir tú en política y ser un ciudadano que se mete a la política, al final termina que la política ya se metió contigo. Y entonces sí debe haber una intención sana de gente que no solo financie, sino que participe en política para que esto cambie, ¿verdad? Pero ese tabú de escondo y que después ese no ha sido parte de nuestra historia. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, tal y como yo lo veo, y me aplico esta filosofía a mí mismo en chiquitito, ¿verdad? Porque tienes a un montón de gente en este país que siempre desconfía de uno. O sea, si estás diciendo eso es porque te paga aquel. A mí me pagas tú, según Degenhardt me lo dijo el otro día. ¿Que te pago yo? Sí, que ahí te estoy encargo contigo o algo así. Te encargo el recibo. Pero también me pagaba Carlos Pineda, pero también me paga Mulet, pero también me paga... Entonces, cuando escucho esas cosas, sobre todo, obviamente, si vienen de cuentas anónimas asociadas a campañas de propaganda, no, pero cuando lo ves que viene de gente genuina, que vienen a veces de gente genuina, uno siempre tiene que tener, creo yo, la filosofía de es un país muy maltratado por su clase política y por sus élites en general, incluidos también por periodistas faferos que hay por todas partes. Entonces yo también tengo que asumir que la gente va a desconfiar de mí automáticamente. Cuando tienes a alguien presentándose 4 veces a las elecciones y lo tienes además... porque esa ha sido tu técnica, de estar 3 años y medio desaparecido y aparecer en campaña. Yo siento que es normal que la gente desconfíe. La desconfianza es natural, sobre todo cuando tienes a gente
cuando tienes una ciudadanía tan maltratada por su clase política. No sé si me explico. Pues yo no sé si se desconfía. Mira, yo siento que un ciudadano tiene que tener su espacio para poder llevar frijoles a su casa, pues. No, total. Pues, por eso la pregunta. Si tú estuvieras vigente todos los 4 años durante 16 años, tú dices, bueno, es un funcionario. Hay unos que tienen una palestra pública, sí, son diputados o son funcionarios y la tienen. Pero por eso la pregunta específica de qué vives, porque cuando alguien no ve y no te ve que haces 3 años y medio y a los 6 meses te ve salir y luego te ve otra vez. Mira, tú vives de tus actividades privadas. Ajá. Y que ahora, gracias a Dios por la ley, te permite pues solo estar haciendo campaña menos tiempo. Sí. Pero independientemente de la ley, tus fuerzas materiales y tus estrategias también políticas de no politizar, por ejemplo, en el caso de la fiscalización de Cristian Álvarez, que se asociara conmigo para que perdiera peso, digamos, y que tuviera un interés meramente partidario, digamos. Para que la gente no dijese que su fiscalización es para favorecerte a ti. Son criterios en los cuales yo hubiera podido dar mi opinión. Sí, pero digamos, tú tienes que estar, yo pienso que la ciudadanía debe ser una ciudadanía normal, si lo quieres ver así, atender tus asuntos privados y en los momentos políticos tener una participación activa y sobre todo si ya te conocen, pues obviamente potencial. ¿Qué actividades suele tener gente como yo, digamos, que ha estado mucho bregando en el servicio público? A mí se me ha conjugado el conocimiento de la cosa pública con mi profesión financiera de evaluación de proyectos. Cuando tú evalúas proyectos, evalúas no solo lo que pagas para que una inversión sea rentable, sino que los factores externos que pueden afectarte tus flujos y tus costos. Eso se llama competitividad, clima de negocios, que en conjunto son: tienes infraestructura, no tienes infraestructura, tienes tales reglas fiscales, legales, regulatorias, etcétera. El conocimiento de esos factores que te pueden afectar una evaluación de proyectos es un asset, digamos, que yo, aunque no saqué título, mi vida pública me dio un valor agregado muy importante. Entonces, yo en mis evaluaciones de proyectos se convierten no solo en sacar el valor presente neto, sino que en hacer estrategias de ejecución que tienen un contexto mucho más amplio, no solo los factores internos del proyecto, sino que factores externos. Hoy en día en la gobernanza corporativa te jalan exministros, expresidentes, gente, precisamente por esa misma razón. Entonces, lo que te quiero decir es que también es un problema para la literatura anticorrupción, es un problema lo que se llaman esas puertas giratorias, ¿verdad? Eso sí no he sabido. Pues en el sentido en que puede haber conflictos de interés de pasar de lo político a lo privado a lo político, en eso que decías, ¿no? Después de que han cumplido, sí, yo conozco, digamos, expresidentes y exministros, digamos, sobre todo. Por ejemplo, en España se habla mucho de Aznar yéndose a ciertas juntas directivas de medios de comunicación, por ejemplo está en Fox News, de Endesa creo que también estuvo, y cómo haber sido regulador y luego regulado. España es interesante, bueno, solo por paréntesis, porque no es el tema, pero España tiene bien regulado, por ejemplo, el lobismo, digamos, que es algo que aquí no se tiene en América Latina y es mal visto, digamos, ese tema de que debería estar regulado, por supuesto. Puede que sí, puede que sí. La experiencia europea es interesante, pero tratar de trasladar esas condiciones aquí cuando te falta mucha información, mucha educación, muchas veces no es tan acertado. Es como lo que estaba hablando de las alianzas políticas. Aquí todavía no tienes mucho desarrollo político como para poder decirte, mira, la Merkel estuvo primero con la izquierda y después estuvo con la derecha y gobernó de una manera notable Alemania, dirán, independientemente de esas ideologías. Pero volviendo al tema de la gobernanza, es un valor agregado muy importante. Entonces yo tengo consejerías, digamos, de entidades privadas y personas que participo en donde ejerzo mucho el tema es de un consultor, digamos. No creo sí, en algunos casos le he llamado consultor, pero más es una consejería, digamos, es más una asesoría que una consultoría cuando entregas un proyecto. Muchas veces si entregas documentos importantes con líneas estratégicas, pero eso ha sido algo que yo les comento a mis hijos, miren, me lo desarrolló un poco mi experiencia de vida, no lo saqué en las universidades donde he podido estudiar. Ese es un tema. El otro son temas privados, digamos, he tenido negocios familiares con centros logísticos, bodegas, digamos,
Tuve muchos años con mi suegro, digamos, mientras él vivía, y nosotros continuamos con algunos de esos negocios. Tengo también proyectos en las afueras de la Antigua, temas inmobiliarios, digamos, y los últimos, te diría 3 años, o 4 ya, fue antes de la pandemia, incursión en temas de desarrollo de software y apps que se venden en otros países incluso, ¿verdad? En algunos salen bien, otros salen regulares. Estuvimos, por ejemplo, con una app de la industria médica, digamos, antes de que se popularizara Zoom, porque la pandemia popularizó el Zoom, pero era un tema de gestión, digamos, de clínicas médicas con telemedicina y control de los documentos de las clínicas médicas, cosas como esas que son emprendimientos interesantes, que son el cúmulo de… Alguien me decía, pero mire, usted le registra aquí solo las clases que dan las universidades. Mire, las clases de la universidad sí le digo que… Son para los chicles. Esos, pues no tanto, pues, porque uno… Vale. Pero muchas veces uno hasta dona a temas académicos, esos salarios. Lamentablemente debería la academia tener un poquito más, pero… No, bueno, eso sí te lo digo por experiencia en este país. Si quieres vivir de dar clase, tienes que dar, como yo en su momento lo hice, 28 horas de clase a la semana, que es lo que me tocaba dar a mí. Volviendo al tema para finiquitar, sí. Pues es obvio. Eres un consultor asesor, pero yo me siento empresario. Muy contento de ser normal, no sé si me explico, de ser una persona que no está ni desayunando, ni almorzando, ni cenando política todo el tiempo, o sea… Ahí todo tiene su balance, y yo en la vida pues he tenido todos estos años vinculados al sector público, que hoy sí pienso me ha dado la experiencia y las habilidades para cabalmente agarrar las riendas ya con tu propia locomotora para los grandes cambios que necesita la ciudad. Que ha sido una entrevista muy interesante. Normalmente esto que acabo de decir de último es el 90%, pero creo que… A mí me gusta hacerlas así. Perfilar. Exacto. A mí me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que cuando haces entrevistas, esto a lo mejor no lo debería hacer así, pero lo voy a decir. Cuando haces entrevistas alrededor de ideas de futuro, muchas veces se nos olvida quién es la persona que está diciéndolo. Sí, yo creo que a veces puedes un excelente perfil. Puedes acabar teniendo conversaciones sobre qué va a hacer esa persona a futuro cuando los 25 años de carrera de esa persona te demuestran que va a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Y a mí me enseñaron, creo que yo, muy buenos periodistas en la profesión, y creo que esa es la manera de hacerlo. Pero hablemos de propuestas, porque yo sí quiero saber una cosa desde tu perspectiva. ¿En qué momento se jodió Perú? Decía el novelista. ¿En qué momento se jodió la ciudad de Guatemala? Yo, como usuario, se lo he dicho ya, eres el tercer candidato al que se lo digo, yo como usuario de esta ciudad, pero claro, es mi experiencia, vivo en una zona determinada, me muevo en zonas determinadas, cada día más es un infierno. Es un infierno que yo no sentía antes, yo personalmente. Claro, insisto, gente de zona 18 seguramente lleve 25 años, como decías tú, con el tema del guacalazo, sintiendo ese infierno o más. ¿En qué momento se jodió? Porque tú estuviste ahí 10 años. ¿Funcionaba así de mal? ¿O fueron cosas que no se hicieron en ese momento las que estamos hoy recogiendo cuando tenemos una pésima movilidad, tenemos un pésimo acceso a agua en términos generales, tenemos un mal manejo de basura? O sea, si me preguntas a mí todas las cosas que tiene que hacer una ciudad y tiene que hacerlas bien, estos lo hacen mal. Aparte de dar tamales, clases de flauta y a lo mejor cuentos en el cementerio o actividades así, realmente lo fundamental, tenemos problemas de gestión que además da la sensación de que van a peor. O sea, cada vez se da la sensación de que uno tiene más tráfico en esta ciudad, cada vez da la sensación de que uno tiene peor acceso a agua, que tienes además unos riesgos de acceso a agua aún mayores a futuro. ¿En qué momento se dio? Y te lo digo, y perdón por esta pregunta tan larga que te estoy haciendo. Tono Coro viene del mismo sitio. Sandoval viene del mismo sitio. Tú vienes del mismo sitio. Tiana Arzuno no necesariamente viene del mismo sitio. Y esos son más o menos los punteros de los que medio están destacando en las encuestas. Quizá que el Pirulo y Ninoshka no vienen de la municipalidad. Los fundamentales o son unionismo o son gente como tú que hizo carrera dentro de la Muni. Algo se tuvo que hacer, algo se tuvo que no hacer para que tengamos ahora mismo los problemas de gestión que tenemos. ¿O solo es producto de Quiñones y sus malos 4 años? No, yo pienso que
sí hay un agravamiento en el tema de tráfico consecuente de no incorporar transporte público y al mismo tiempo reducir rutas y reducir unidades de transporte que antes eran viejas, digamos, y que se dejaron en desuso para que los alcaldes de municipios aledaños pretendieran remozarlos, como hizo Misco, digamos, y que sean esos municipios los que traen el transporte y que sea la municipalidad la autorizadora de que vengan, en lugar de haber mantenido la rectoría, digamos, y el liderazgo de propiciar transporte de adentro para afuera. Se cambió un poco que los de afuera vean cómo resuelven sus medios de transporte, que autoricen sus tarifas y que entren y yo solo chequeo. Ese cambio de actitud con respecto al problema de transporte que se tradujo en una carencia de modos en buses, hizo que los últimos años la gente buscara su alternativa en modos privados. Que son vergonzosas. El carro primero, después a jalón, que se agravó obviamente todo por la pandemia, el carro a jalón, taxis formales. 8 en un Uber, 20 en una palangana. Exactamente, entonces todos esos modos que el ciudadano para sobrevivir tuvo que encontrar, generó una congestión inmensa y al mismo tiempo la congestión propició, digamos, al modo más barato para la gente sencilla que terminó siendo la moto. La SAT registró más de 160,000 motos compradas el año pasado, de las cuales se estima 60% viene aquí a la ciudad, son más de 300 motos al día. Incorporándose que se están incorporando. Entonces, eso genera una fiebre, digamos, que si bien antes era de 38 grados, ahora es de 42 grados. Y eso sí impacta en todos aquellos vecinos que se habían ido acostumbrando a lo largo del tiempo a pagarse sus servicios básicos. Se paga su agua, se paga su seguridad, no huele las aguas negras, no huele la basura, o sea, tiene una vida relativamente en tipo condominio, digamos, y le termina de impactar esta fiebre fuertísima. Y entonces ya no solo le baja la productividad, sino que obviamente tu sanidad mental, tu hostilidad, tus enfermedades, digamos. La vida, las cosas que sacrificas. Vamos a ver a no sé quién. No voy porque el tráfico hasta ahora en no sé dónde es horrible. Entonces sí hay una razón de expansión del agravamiento del tema de la movilidad, que solo puede recuperarse con buses y más buses. Pero ¿qué pasó en la administración del unionismo, de este grupo, ¿no? Que antes se llamaba Gana y ahora se llama unionismo? ¿Qué pasó para que cada vez más esa caída drástica gestionan a las espaldas de la población? Es que hay algunas cosas que hay que explicar. O sea, el tema, por ejemplo, de que el subsidio haya quedado solo en manos de la municipalidad para el Transmetro y que se invirtiera en paradas y otras cosas, pero no se maximizara la cantidad de unidades que llegan a los suburbios, es una de estas razones, digamos. Los autobuseros, digámoslo así, dejaron de tener subsidios, dejaron de empezar a tener cada vez menos demanda, digamos, y entonces se les acortó las rutas para que tuvieran en una ruta corta menos costos, ¿verdad? Y entonces fue una serie de toma de decisiones que hicieron que prácticamente no tengas transporte público hoy en día. Y las troncales, digamos, del Transmetro son absolutamente insuficientes. Ahí se ven en las colas del Transmetro. Ves también buses que están en los predios estacionadas. Y al tener poco transporte sigues en esta vorágine de estar buscando la alternativa privada. O sea, sí hay un agravamiento, digamos, en ese particular caso. En el otro es más silencioso, por ejemplo, en el tema de drenajes es más silencioso. Vas dejando de tener mantenimientos y era como lo que mencionaba de la dentadura. Al principio, pues tú dices, bueno, sí, solo tengo una caries, después tengo otra, de repente sí ya te sale absceso. De repente tú llegas y ya tienes un problema serio, que son las cavernas. Eso es más gradual en el tiempo. Pero si me permites mencionar eso que tú citabas de Perú, de en qué momento se jodió. Se jodió.
Yo te diría que en el caso del tráfico fue exponencial cuando regresó a la normalidad este enero. Sí. Una normalidad, digamos, más académica, comercial, profesional, y se desaprovechó absolutamente un periodo en el cual no había un parque vehicular para poder planificar la incorporación, que otras ciudades del mundo lo pudieron prever. Que eso es lo que yo te digo de que ahí tiene que haber un problema de gestión más amplio. Y es que da la sensación de que les da igual la ciudadanía. O sea, haber tenido esa oportunidad. Yo lo tengo claro con el caso de educación, por ejemplo, con el gobierno central. La pandemia ha llevado 2 años los niños, casi 3 años, 2 años y medio, sin ir a las clases, y luego vuelven y no hay una infraestructura escolar, más allá de 2 o 3 cosas que están ahora anunciando con bombos y platillos, para tener una mejor educación, después de haber tenido el retraso en educación que lo vamos a sentir en generaciones. Esto os da la sensación de que es igual, de que en algún momento, o a lo mejor siempre fue así, empezaron a gestionar sin que les importe la gente. Y te voy a decir una cosa, si ganan otra vez, ¿qué les está diciendo la ciudadanía? Les está diciendo a lo que te salga la punta a las narices. Da igual, porque no hay sanción política, de alguna manera u otra, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que no van a ganar otra vez. Pero ¿estás cerca o no? Yo la verdad es que sí siento muy cerca este inicio de una nueva era. ¿Estás cerca de en que la moto la vas a sobrepasar en estas últimas 2 semanas a Quiñones o ya lo sobrepasaste? No, yo tengo, lo siento en el clamor de la gente, digamos, un deseo de cambio inmenso. Posiblemente nunca lo había sentido tan agudo, digamos. Hay un deseo verdaderamente de cambio. Sí. Y yo sí tengo que reconocer que hay gente que todavía está manteniendo la idea de una especie de status quo, de una institución que funciona, pues que funciona para cuando uno se ha acostumbrado a pagarse todo en lo privado, que se contrasta con el gobierno central que cada 4 años es un desastre, digamos, y la continuidad de ciertos programas, la experiencia de los trabajadores municipales, la capacidad, digamos, de robustez institucional es diferente y entonces se tiene razonablemente ciertos temores, digamos, pero yo creo que ahí la propuesta de uno demostrar que ha tenido experiencia, que ha tenido esa formación y conocimiento de los problemas, no solo desde el punto de vista científico, sino que también sensible con la gente más desfavorecida, creo que es una gran combinación que creo hoy tiene el pueblo de Guatemala. Y te digo, complementada para bien, ahí sí que bendito Dios, con gente como el arquitecto Vélez, que trae un bagaje no solo del urbanismo, sino que de una sensibilidad y un paradigma de pensamiento en el cual coinciden muchas personas que seguramente nos están escuchando. Te voy a plantear 2 dilemas de gestión. Eres alcalde y te encuentras con esta situación. Primero, para solucionar los problemas que tiene esta ciudad necesitas inversión del gobierno central. Con la MUNI no lo puedes hacer solo. Y segundo, para solucionar los problemas de esta ciudad necesitas la colaboración de las otras. Claro. De Misco, de Villanueva y de todos los demás. ¿Cómo solucionas esos 2 problemas como alcalde? Ya eres alcalde. Bueno, me estás haciendo el pase de puro esos pases así para que uno meta gol, porque cabalmente la propuesta... No digas eso, que luego van a decir que no pagas y ese tipo de cosas. No, pero te agradezco porque qué bueno que te des cuenta que la coordinación intermunicipal... Sí. Le he hecho la misma pregunta a los otros 2 candidatos. Y la vinculación del gobierno es fundamental, son 2 condiciones sine qua non para que tú presentes soluciones de largo alcance, de gran inversión y de fondo. El resto son alivios que tú puedes hacer desde tu isla municipal. Así es. Por eso es que 16 años, mi primera conferencia de prensa que di para poderme postular como contendiente a la alcaldía fue presentar el Consejo Regional Metropolitano, hacer vida de ese artículo constitucional del Consejo Regional Metropolitano, que es una disposición de la Constitución. Una institución, digamos, es una institución que es la que le da solución a esa coordinación e incorporación del gobierno de forma permanente. Que no existe ahora mismo. Que no existe. Hoy es la voluntariedad de las partes. Hoy es ojalá se lleven bien los alcaldes, ojalá se lleven bien con el presidente. No hay nada de derecho, no hay un Estado de derecho
que te permita decir, resolvimos el problema de gobernanza de la ciudad en derecho, en ley y en una institución. Ese ha sido mi gran tema. ¿Y cuál sería la gobernanza? Porque el gran problema de un modelo como ese es que unos ganan poder y otros pierden, ¿no? ¿Cuál sería la gobernanza de eso? Tú sientas en un mismo cuerpo colegiado a 11 alcaldes o alcaldesas. Hoy digo 11, sí. Hace 10 años posiblemente eran 9 y hace 20 años eran 6, pero hoy la ciudad se estima está sentada en 11 municipios. Uh-huh. Sientas a los que han sido electos en ese cuerpo colegiado y al gobierno. ¿Pero qué es el gobierno? Son 4 representantes. Yo estoy proponiendo que sea el ministro de Infraestructura, el ministro de Ambiente, el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa, que tiene toda la tarea y responsabilidad del tema de desastres. Por eso tiene la seguridad, coordinación. Agua, infraestructura. Con red, cabalmente. Tienes esos 4 y en ese cuerpo colegiado de 11 más estos 4 tienes un ordenador de los debates y director ejecutivo que en otros países se llama el ministro de la ciudad, por ejemplo. Pero independientemente de cómo se llama, ese es el órgano colegiado o persona jurídica que toma decisiones sobre los asuntos que son comunes en la ciudad, que son casi todos, porque los flujos de aguas subterráneas, de aguas superficiales, los flujos de carros con gente, los flujos de mercancías, el aire, todos estos flujos se tienen que gestionar de forma integral, que es tu pregunta. Exacto. Entonces, ese es el órgano que en cuestión de semanas yo espero poder ver que el Congreso habilita, porque es constitucional, y arrancamos esta nueva era. Eres alcalde y tienes ahí a Cristian Álvarez presentando una propuesta no sé si tendría que ser una ley que le dé... No sé si será Cristian Álvarez, porque te quiero contar que he venido en todos estos años, y no solo los 16 años que he sido candidato, sino que mucho tiempo antes, siendo funcionario municipal, insistiendo en el tema metropolitano, digamos. He hablado con muchos actores, que son los actores que hoy en día están para presidentes, para diputados. He tenido oportunidad de conversar mucho con ellos y tengo absoluta confianza con que va a ser una realidad. Este salto de recuperar también rol de gobierno en los asuntos urbanos, donde vamos a vivir más del 70% de la gente en el mundo, digamos, va a vivir en ciudades, y aquí en Guatemala no va a ser la excepción. Estamos aquí a 15 de eso. Hay mucha conciencia ya de esto. Te digo, yo creo que se va a terminar de arribar a lo que visionarios como el mismo Colom Argueta, Ponce Monroy, todos ellos que hablaban ya de la región y el distrito metropolitano, pues yo simplemente soy continuador enfatizando que es más que la geografía, es la gobernanza metropolitana la que nosotros necesitamos. Yo te diría que al margen de otras consideraciones que puedes tener en términos de corrupción o de decisiones políticas de Álvaro Arzú, ese es su gran pecado, el hecho de haber boicoteado durante todos los años que estuvo ahí la creación de esta área metropolitana con algún tipo de capacidad de gestión. Yo te diría que... La boicoteó. Digamos, yo la única experiencia que tuve personal, digamos, con él cuando era presidente era cuando ya el tiempo político de crear el consejo posiblemente no era el más adecuado. Ya fue en el último año, en el año cabalmente del 99, donde se debiera haber podido, no, se hubiera podido hacer antes, pues esto se pudo haber hecho antes, pero que fue donde posiblemente ya no se consideró adecuado por las circunstancias políticas que se vivían en esa época. Pero de ahí yo te diría que, más que boicotear, yo te diría, y no para enfatizar en personas, yo te diría que es un tema bien que la gente creo que da por sentada. La gente no le da la importancia a que ese es el problema por el cual no se resuelven los otros problemas. Exacto. Es mucho más sensual hacer campaña con renders, con proyectos concretos. Aquí va el metro, aquí está el tren, aquí están los túneles, aquí están estas obras de infraestructura, véalos, entra por los ojos, y para el ser humano es indiscutible que eso es mucho más eficaz que estar hablando de términos más gobernanza, de la mesa, que no lo entiende la gente. Y a mí en lo personal me viven
regañando de que no sea ese mi caballito de campaña, pero honestamente, y apelando a que yo sé que hay mucha gente inteligente viendo estos programas, si no resolvemos ese problema, con toda honestidad, como un doctor cuando le dice a su paciente, mire, si no tengo el hospital, si no tengo el quirófano, si no tengo el equipo, yo no lo puedo operar, pues con esa misma entereza te diría, si queremos soluciones de fondo, lo primero que hay que hacer es crear la institución que gobierna el área metropolitana, de la cual uno va a ser un actor importantísimo, porque no solo eres el epicentro que más dinero tiene, sino que es donde puedes ejercer el liderazgo, digamos, conjuntamente con el gobierno. Los otros alcaldes, pues van a ser recipientarios, digamos, de la gran mayoría de obras de infraestructura. Es precisamente ahí donde geográficamente acontece la obra, pero los beneficios se sienten adentro. Es mucho más rentable resolver el problema del embudo de tráfico en Boca del Monte, que te descongestiona la Hincapié, la Liberación, el Obelisco, los Próceres, etcétera, entre otros, que hacer un paso a desnivel que solo está corriendo flujos adentro. Entonces, esa visión, pero esa también, si quieres, disposición de no estar uno pensando que inaugurar un paso a desnivel o un periférico en Viacanales o una obra que vaya de Fraijanes al Atlántico o un periférico o el lago de Amatitlán, que no puedes pintarlo de tu color para capitalizar votos, es un salto que nosotros debemos de dar, de ser más humilde, más integrados, mejor gobernados. Y qué bueno que me lo preguntaste y que se tienen estos espacios para poderlo difundir. Te he quitado ya mucho tiempo, nos está quedando una entrevista bastante larga. Te doy una última palabra para que me digas por qué. No, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Tienen que votar por ti si la gente quiere cambio, donde yo diría que hay un 70% de gente claramente que quiere cambio. ¿Por qué tú eres la opción del cambio? Bueno, yo te diría que para efectos de capacidad, la combinación de formación y experiencia que he tenido en la vida me hace ser una persona muy conocedora de los problemas y de plantear soluciones concretas. Y desde el punto de vista de integridad, les diría que todo este recorrido de candidato me ha permitido también reconocer que no solo basta con conocer los problemas, sino que sentirlos. Es distinto conocer el problema de vivienda que sentir el frío cuando una señora tapa a sus hijos con un chiflón por no tener techo, o conocer el problema de la desnutrición pero no sentir el hambre, o conocer el problema de transporte y hablar de modalidad y términos exóticos pero no sentir el miedo que una señora con sus hijas siente cuando no encontró el último transporte y camina 10 cuadras en las noches oscuras. Ese sentimiento, esa empatía, esa sensibilidad combinada con capacidad para poder resolver los problemas, creo que es una de las características que la nueva era de la municipalidad le trae, y sobre todo una municipalidad que no viene dueña de la verdad, viene a incluir, viene a incorporar gente que piense diferente que uno, pero que con tolerancia, con educación y sobre todo inclusión y armonía, hagamos de esta ciudad un lugar donde quepamos todos y vivamos todos. Ese es el mensaje que yo les doy. Tranquilidad para el futuro y mucha invitación para que ustedes sean parte de este barco en esta nueva era en la ciudad que va a iniciar muy pronto. Muchas gracias, Roberto González Canela. Gracias por estar aquí y gracias, como siempre, por una discusión amena. Muy buena. Y ustedes, ya saben, denle al botón de suscribir en nuestro canal de YouTube, síganos en las plataformas, su plataforma favorita de podcast, y en nuestras redes sociales como Tangente GT. Seguimos con la siguiente entrevista el viernes, no se la pierdan.